¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, bienvenidos a este curso de IFORTAP. Muchas felicidades de antemano a todos porque ya vamos en la semana número 4. Vamos a abarcar la unidad número 4. Esto es referente a lo que son las unidades ópticas. Vamos a ver unidades de almacenamiento, cuáles son los tipos de memoria, sus características, ventajas, desventajas y todos los dispositivos de almacenamiento. También vamos a ver todas las operaciones que podemos llevar a cabo con estos dispositivos y vamos a ver los tipos de archivos, cómo funcionan los programas, cómo se enlazan cómo nuestra computadora enlaza los programas con los tipos de archivos para diferenciarlos y que cada uno trabaje el que le corresponde. Vamos a ver también cómo hacer un respaldo, qué es un respaldo de información y cómo prevenir los riesgos de pérdida de información. De eso va a tratar esta unidad 4 correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso Manejo de Sistema Operativo Windows y Aplicaciones de Internet. Bueno amigos, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es qué son las unidades ópticas. Las unidades ópticas son todas aquellas unidades que funcionan por medio de un lector de rayo láser sobre una superficie de disco plástica. En otras palabras, son las unidades lectoras de CD y DVD-ROM. Son todas las que leen los discos compactos. Esas son las unidades ópticas. Estas unidades pueden estar montadas dentro de nuestra computadora como parte del hardware o también pueden estar de manera externa como un adaptador independiente, como un sistema independiente. Todo va dependiendo del tipo de computadora que tengamos. En la actualidad ya las mayorías de las computadoras ya no tienen o no cuentan con este dispositivo que es la unidad de DVD por muchas razones. La primera es que es una unidad o un formato más bien, el CD, que ya casi está desapareciendo. Ahorita vamos a ver por qué ya no tiene ventaja sobre los nuevos dispositivos. Por esas razones ya la mayoría de las computadoras en la actualidad están suprimiendo esa parte. También por cuestiones de tamaño, por cuestiones de que cada día los dispositivos de cómputo son más delgados, más compactos, se está suprimiendo esta parte. Existen o han existido hasta ahora 5 tipos de unidades ópticas. Este es el ciclo en el cual han aparecido estas unidades. La primera sería la unidad de CD, que fue la primera unidad de discos compactos, el primer formato. En esta unidad, en este formato viene sustituyendo lo que es la videocasetera VHS. No sé si recuerdan que era como una especie de cassette, de un cartucho grande que tenía dentro una cinta, la cual se embobinaba de un lado a otro y de esa manera iba leyendo la información, o en este caso las películas o videos que veíamos en ese tipo de formato. Estas unidades estos formatos de CD-ROM venían en su capacidad máxima de 700 megabytes, los cuales si nosotros lo comparamos con la actualidad es muy poquito. Estamos hablando aquí que no me entraría, creo, ni siquiera una película de la actualidad en este formato. Posteriormente sale el formato DVD, luego viene lo que es el DVD de alta definición, luego le sucede el Blu-ray y un formato muy raro que se llamaba el UMD. Este no era muy común, no sé si lo llegaron a conocer, era un disco o un CD un poco más pequeño en diámetro que el CD normal. No funcionó mucho ya que únicamente algunas laptops tenían la capacidad de reproducir este pequeño formato. En otro caso, como el que vemos aquí en imagen,
es una pequeña bandeja donde se deposita el disco. Trae, se supone, el tamaño del disco normal. Entonces, como el UMD era un disco mucho más pequeño, no cabía en esta, o sea, le quedaba grande esta bandeja, entonces no se lograba ajustar bien, por eso no se adaptaba a este formato. Únicamente lo podían leer las laptops, que tenían como una especie de cabecita, como un rotorcito en medio que sujetaba ese UMD y no importaba entonces lo de la bandeja. Pero en este caso, en las computadoras de escritorio, pues tenían como el que aparece en imagen, perdón. Actualmente los UMD únicamente se ocupan para lo que son los videojuegos portátiles, como el Nintendo DS, el PlayStation Portable, etc. Aquí vemos un poco más a fondo las características sobre estos 5 formatos. El primero, como les decía, es el CD, que tenía la capacidad de guardar audio, imágenes, videos y documentos. En este tipo de formato de CD, como les decía, tenía únicamente una capacidad de 700 megabytes, menos de 1 giga. Otra característica negativa que tenía este formato era que solo se podía grabar una sola vez. Si yo necesitaba, como en la actualidad lo que hace la memoria USB, de agregarle archivos y agregarle archivos, música o videos, no se podía. Una vez grabado el CD, así se quedaba. Si yo quería agregar nuevos elementos o nuevos archivos a este mismo CD o a esta misma carpeta, por decir así, información, lo que tenía que hacer era grabar un nuevo CD agregando los demás archivos. Posteriormente sale el DVD, que es mismo formato de CD en un pequeño disco plástico. Sus siglas quieren decir disco versátil digital. Y este es el que reemplaza al formato VHS, que eran las videocaseteras que tenían todas las personas en su casa. Si la recuerdan, la que les comenté del cassette con la cinta. Este formato es el que lo reemplaza. Viene con una capacidad aproximada de 2.7 a 4.7 gigabytes. Estamos hablando, si lo ponemos un poquito más sencillo, vamos a calcular que en un DVD de estos entrarían actualmente aproximadamente 2 a 3 películas de la actualidad. Quizás hasta menos, como 2 películas de la actualidad. Luego sale un nuevo disco que se llama disco versátil de alta densidad, o el HD DVD, que es desarrollado ya de alta definición para ese tipo de formatos de películas en alta definición. Ya podía almacenar hasta 30 gigas. En el caso de los DVD y de los HD DVD, también vienen una versión que son los regrabables o reescribibles. ¿Qué características tenían sobre el CD normal? Aparte de su memoria, que era de mayor capacidad, tenía la cualidad que lo podíamos grabar, y yo calculo útilmente unas 4 o 5 veces. Era lo ideal de grabarlo, porque ya después de esto el disco se empezaba a desgastar o empezaba a rayarse. Entonces, a la hora de la lectura, muchas veces ya fallaba o se dañaba. Entonces, esa era una característica un poquito más innovadora de poderse reescribir, pero a la vez seguía siendo un poquito restringido su uso. Todos los formatos en CD necesitaban casi obligatoriamente utilizar su cajita plástica, transportarlos o moverlos o almacenarlos incluso en sus cajas plásticas, ya que, como les dije, en la parte de abajo, si de repente se rayaba o con las superficies hacía fricción, era muy sensible y se rayaba muy fácil. Y una vez rayado el disco, ya la información no corría adecuadamente, el lector ya no podía hacer bien su recorrido
no se podía hacer exacta la lectura y esto provocaba que el CD fallara o que no leyera la información. Más adelante, después del DVD de alta definición, viene otro formato de nueva generación, ya un poquito más actual. Estos son para videos de alta definición o la famosa Ultra HD o 4K, o también soportaba formatos 3D. Este tipo de discos de Blu-ray ya llegan a tener una capacidad de entre 80 y 120 gigas para almacenamiento. Tienen el mismo tamaño en cuestión de diámetro, mismo formato de disco plástico, pero con la cualidad de que ya tiene mejoras en la definición a la hora de reescribir los archivos, se adapta a los formatos conforme va avanzando las resoluciones de las cámaras, las resoluciones de sonido, de video y de documentos, pues se adapta muy bien el Blu-ray. ¿En qué casos se usa más? Bueno, en algunos casos todavía se sigue usando el Blu-ray. En muchas de las consolas de videojuego, como la PlayStation, el Xbox, incluso en los formatos de las series que venden luego en las tiendas departamentales, las series de novelas y todo eso, porque tienen una capacidad ya, como les decía, entre 80 y 120 gigas para almacenar. Estamos hablando que soporta aproximadamente entre de 6 a 9 o 10 películas. Es lo que tiene para capacidad de soportarlos. Como les decía, el UMD, que fue un pequeño disco, no sé si todos lo hayan conocido porque eran muy raros, por su tamaño. Aparte, como les decía, no eran compatibles con todas las computadoras por su mismo tamaño. Este era un disco universal de medios. Aquí se podía guardar, como en los otros, de todo, desde datos, fotos, música, videos, pero estaba también limitada su memoria. Iba de los 900 megabytes, esto quiere decir menos de 1 giga, hasta 1.8 gigas. Estamos hablando de casi los 2 gigas. Estos formatos aún los ocupan algunas consolas de videojuego portátiles, pero ya no se comercializan, o al menos yo no he visto desde hace muchos años este tipo de formatos. Ya están prácticamente descontinuados. Luego vienen los dispositivos de almacenamiento. Esto estamos hablando de que ya fue la evolución de las unidades de almacenamiento, la evolución de las unidades ópticas. En estos dispositivos cambia totalmente la trayectoria de cómo guardar un archivo y se reducen en tamaño, en portabilidad, hasta como conocemos hoy en día. Ahorita la mayoría de los dispositivos electrónicos, estamos hablando de un 90% quizás de los dispositivos electrónicos, cuentan ya con una ranura para cualquier tarjeta de memoria, y casi el 100% de los dispositivos también electrónicos cuentan con puertos USB o Universal Serial Bus, que quiere decir puertos universales de conexión. Los dispositivos de almacenamiento tienen la característica de que se pueden actualizar las veces que ustedes consideren necesarios. La información se puede eliminar o reescribir todas las veces necesarias. Podemos agregar y quitar archivos siempre sin ningún límite. Otra característica y ventaja que tienen estos dispositivos: funcionan de manera más rápida, ya que funcionan por medio de tarjetas electrónicas que le dan un funcionamiento aún mayor que los CDs. También son más resistentes a lo que es el polvo, lo que es el agua, a los golpes. Son totalmente portátiles, tienen un pequeño tamaño que puede ir guardado desde una cartera, una bolsa de camisa. Incluso hay personas que sus tarjetas de memoria, cuando llevan alguna de reserva, las guardan atrás de sus carcasitas de los celulares.
pueden colgarse la memoria USB con algún cordoncito en el cuello, lo pueden traer en un llavero. Hay muchas formas de transportar ya estos dispositivos. Obviamente sus capacidades ahorita llegan a alcanzar en este tipo de dispositivos portátiles. Estamos encontrando ya dispositivos que tienen 512 gigas, los máximos. Y los mínimos ahorita serían los de 4, que prácticamente también están desapareciendo. Ya a la venta, los más pequeños que he visto son los de 8 gigas y de ahí hacia arriba. Son muy económicos, son muy prácticos y nos ayudan muchísimo. Como les decía, este tipo de formatos, como en el caso de las tarjetas SD. Bueno, aquí estamos viendo cuáles son los 3 tipos de unidades de almacenamiento. Ahorita vamos a verlas a detalle. Existen 3 tipos de unidades de almacenamiento, los que son el formato tarjetas de memoria, que son planitas, son pequeñitas, son como las que nosotros conocemos, que usan las cámaras digitales, que usan los estéreos de los carros, la mayoría ya traen esta ranura, y todos los celulares o casi todos los celulares y tabletas usan este formato de tarjeta de memoria. Otro tipo también de unidades de almacenamiento pues son las que ya conocemos todos como las unidades USB o las memorias USB. Y por último, los de última generación, es muy probable que no todos lo conozcan porque esto es de hace menos de un año a la fecha. Y no, por su alto costo no son muy comunes encontrarlos ahorita, o no son muy comunes en el mercado, ya que tienen un alto costo. Como son productos nuevos y un poquito más avanzados, pues no los vemos a diario. Son los discos de estado sólido. Ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno y sus características buenas y malas de cada uno de ellos. Vamos con los primeros, las tarjetas de memoria. Estos son pequeños formatos, ahora sí que como su nombre lo dice, en forma de tarjetas planitas. Los primeros, o el primer tamaño, o el tamaño original, era la SD estándar, que es la que estamos viendo en la parte de aquí de arriba. Creo que muchos la conocimos, se usaba mucho en las cámaras digitales, cuando la época de las cámaras, antes de que los celulares reemplazaran casi en su totalidad a las cámaras digitales y de video, este era el formato que salía para ellas. Las primeras eran de 1 giga, como la que estamos viendo aquí en la parte superior de la pantalla. Empezaron a salir de 2 y de 4 gigas, que eran los máximos en ese tiempo. De ahí empieza a cambiar un poquito, deciden hacerla un poco más compacta y viene la mini SD. La mini SD es más o menos la mitad de esta que estamos viendo en tamaño. También empezaba a usarse en los primeros smartphones o en los primeros celulares multimedia, como son los Nokia, los Motorola, los primeros que venían con cámara en esa época, utilizaban ya este formato de mini SD. De ahí, cuando empiezan a salir los smartphones, los BlackBerry, todos esos teléfonos ya estamos hablando de hace unos, 6, 5 años para acá, comienzan a utilizar las micro SDs, que son esta pequeñita, que es la que todos conocemos, o que yo creo que de todos los que estamos tomando esta clase, creo que casi todos, si no es que todos, ya las hemos visto o tenemos una insertada en nuestro equipo móvil. Como les decía, conforme va avanzando la tecnología, van avanzando pues todos los dispositivos, tanto cámaras como celulares, como les digo, todo empieza a subir y ahorita se manejan los formatos 4K, los 8K que están saliendo ahorita, casi que con colores reales y todo muy apegado así a la realidad. Se mejora el sonido, se mejoran las fotos, todo va en constantes mejoras. Entonces, cada día ocupamos más memoria. Por esas razones, estas tarjetas, o pequeñas, o las micro SDs, alcanzan capacidades que van desde los 4 gigas hasta los 500. Estamos hablando medio terabytes.
Se rumora y es muy posible que para el próximo año a lo mejor contamos ya con memorias de este tipo de formato en 1 terabyte. Más adelante les voy a dar les voy a proporcionar en el material adicional una tabla para que ustedes comparen y sepan cuánto es 1 megabyte, cuánto es 1 gigabyte y qué es 1 terabyte. Para que ustedes más o menos tengan una idea y vayan comparando. Yo se los comparo así muy sencillo. Creo que todo el mundo ha visto películas, saben cuántas películas entran en un dispositivo. Por eso mi comparativa en cuestión de capacidades se las comparo en películas, para que les sea más fácil a ustedes enlazar y ubicar estas características. Bueno, como les comentaba, estas tarjetas CCD las usan casi todos los, estas tarjetas CCD las utilizan casi todos los dispositivos digitales, desde cámaras de video, cámaras fotográficas, smartphone, estamos hablando de tabletas, consolas de videojuegos, mini componentes de hogar, estéreos de automóviles, bocinitas de esas portátiles, en fin. Incluso las pequeñas camaritas, hay algunas camaritas que venden de vigilancia, algunas ya también traen ranuras para este tipo de tarjetas. Y pues estamos viendo que cada día estas tarjetitas o este pequeño formatito nos está invadiendo y se está volviendo muy muy popular. Una característica también muy importante sobre este formato es que a la hora de transferir datos son muy veloces, tienen una alta velocidad para transferencia de datos. Vamos con el siguiente formato. Como les había comentado, son las memorias USB. Estas memorias USB también tienen otros nombres o se le conocen de otras formas, como lápiz de memoria, puede ser lápiz USB, en algunas ocasiones le dicen pendrive o simplemente USB. Estos dispositivos de almacenamiento también funcionan por medio de tarjetas electrónicas, lo cual hace que la información se lea y se transmita de una manera muchísimo más rápida. Ya no es como antes en los disquetes o en los CD-ROOMs que pasaban varios minutos para poder copiar un archivo. En este caso, casi instantáneamente puedo mover un archivo de mi dispositivo, mi computadora o viceversa. También en este formato, que de hecho también es muy común, incluso creo que todas las personas, si no me equivoco, deben de tener por lo menos una memoria USB. Este formatito también es totalmente portátil, es muy fácil de guardar, muy fácil de transportar, es ligero, es resistente al agua. Ojo, les quiero hacer un comentario aquí para que no caigamos en confusiones. Una cosa es resistente al agua, otra cosa es sumergible o waterproof. Si ustedes van a encontrar de repente algún dispositivo que dice resistente al agua, esto quiere decir que aguanta salpicaduras, aguanta una lluvia, más no aguanta una inmersión en agua. Esos serían los waterproof o los sumergibles. Cuando ustedes vayan a adquirir un dispositivo, ya sea un celular o una memoria, no vayan a confundir esta característica, ya que es un error muy común, aunque ustedes no lo crean, sucede muy seguido. Hay personas que luego las meten en albercas, las dejan en lugares donde hay agua y se les daña. Luego dicen que decía que la cajita que era resistente al agua, sí, pero es únicamente a salpicadura. Estamos hablando que se te cae en un charco, la limpias bien, la secas y ya, más no la vas a dejar ahí. Entonces, ya una vez hecha esa aclaración, también les comento, son un poco más resistentes a caídas, al polvo. Generalmente tienen muchos usos. Van desde guardar información como música, videos, fotos, información personal,
también pueden convertirse en llaves de acceso para un equipo de cómputo. Más adelante les comentaré cómo pueden convertirse en una llave de acceso. Y también pueden convertirse en discos de instalación. Podemos guardar un sistema operativo ahí y con él utilizarlo para formatear y cargar sistemas operativos en muchas computadoras. Tiene muchos usos la memoria USB. Otra de las ventajas de este tipo de formato es que funciona casi en todos los sistemas operativos. Yo lo mismo la puedo hacer funcionar en un equipo Mac como en un equipo de Microsoft, lo puedo utilizar en un equipo de Linux, lo puedo utilizar en un Android y no pasa nada. En todos va a tener el mismo funcionamiento y voy a poder mover información de una a otra. Como les decía, también se puede modificar las veces que uno necesite. Se han vuelto también tan comunes, como les había dicho, con las con las tarjetas de memoria, que de igual manera casi todos los dispositivos electrónicos en la actualidad ya cuentan con un puerto USB para conectar este tipo de memoria. Vamos a encontrar memorias que van desde los 4 GB la más pequeña hasta 256 GB la de más capacidad hasta el momento. Otro aspecto que es importante mencionar con respecto a las memorias USB es la gran variedad que existe en el mercado de estos dispositivos. Vamos a encontrar infinidad de marcas, infinidad de modelos, de diseños, de colores, incluso de figuras, personajes. Me atrevo a decir que junto con el mouse, si no es que hasta un poquito más que el mouse, vamos a encontrar una variedad muy grande acerca de este dispositivo. Vamos con el disco de estado sólido. Este disco de estado sólido es una unidad de almacenamiento de última generación. Estas empezaron a salir apenas el año pasado. Se pueden comprar de esta manera, como les vemos en imagen, que son unas pequeñas tarjetitas. Estamos hablando que deben de tener de largo como unos 7-8 centímetros, de ancho deben tener como unos 5 y de grosor deben de tener menos de 1 centímetro de grosor. Son muy ligeras, son compactas, a diferencia del disco duro anterior, el disco duro óptico. Este formato es más resistente. De hecho, como les digo, podemos comprar, como en el caso de esta negra que les señalo aquí, se puede utilizar como un disco externo, como un auxiliar de memoria externa, o también si adquirimos uno como este plateado que les señalo aquí abajo, se pueden instalar directamente en nuestro equipo de cómputo, sustituyendo el disco duro convencional. De hecho, este formato vino a sustituir al disco duro convencional. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando les dije cómo funcionaba el disco duro convencional? Que era unos platos que giraban, alcanzaban un cierto número de revoluciones y un lector óptico comenzaba a hacer la lectura y empezaba a correr el sistema operativo una vez que alcanzaba esa velocidad. Por esas razones, nuestro equipo, cuando lo encendemos, tarda entre 1 y 2 minutos en cargar el sistema operativo. Por estas razones, porque tiene que esperar ese proceso. Sin embargo, si nosotros utilizamos un disco de estado sólido o compramos una computadora que ya cuente con un disco de estado sólido, vamos a notar una gran diferencia, hasta 10 veces su velocidad con el anterior. Estamos hablando de que si en un disco convencional iniciábamos en aproximadamente 2 minutos una computadora, con estos dispositivos nosotros vamos a poder iniciar la computadora entre 20 y 30 segundos. Es aproximado lo que tiene de diferencia en el inicio. Desde ahí
ya estamos el disco de estado sólido con una ventaja. De igual manera, como ya es una tarjeta electrónica, ya no funciona con piezas móviles como regresando a lo de la clase 1, el disco duro convencional, acuérdense que tiene piezas movibles, piezas mecánicas. En este caso ya no, por eso también tiene la característica que ya no emite ningún ruido, como en el disco convencional. Aparte de la velocidad, tiene esa característica. De igual manera, al no tener ya partes móviles o piezas móviles, es un poquito más resistente a los golpes, a las caídas accidentales. Resiste ya un poco más. La velocidad de transferencia de datos y de lectura y escritura en este dispositivo, como les dije, llega a ser hasta 10 veces más rápida que un USB, que una tarjeta y que un disco duro convencional. Ya les había comentado lo del arranque, es mucho más rápido, tiene un menor peso y un menor tamaño. Y aquí viene la parte importante también. Estos dispositivos vienen a partir de 1 terabyte. ¿Qué es 1 terabyte? 1 terabyte son 1000 gigas. Ya les comenté que en el material adicional que les voy a dejar también una tabla comparativa para que ustedes sepan cuánto es 1 terabyte. Entonces, estamos hablando que estas tarjetitas van desde 1 tera hasta los 4. Obviamente, como son productos nuevos, que son productos que tienen mejor capacidad, mejor rendimiento y son de última generación, sí los vamos a encontrar, la triste realidad es que los vamos a encontrar demasiado caros. El más sencillo, estamos hablando que nos va a costar unos 2,000 pesos, hasta uno de 4 terabytes, que lo vamos a encontrar hasta en 8,000 pesos. Va dependiendo igual, obviamente, su marca, y eso varía en su costo-calidad. Entonces, estos son las famosas, los famosos discos de estado sólido, o también conocidos como SSD, que por sus siglas en inglés significa Solid State Disk. Ya una vez que conocimos todos los dispositivos de almacenamiento, ahora es importante saber cómo funcionan, qué necesitan y qué operaciones podemos realizar en ellos. Lo primero que tenemos que hacer y la primera característica o actividad que se puede realizar con esta memoria, pues es el formateo. Siempre que compremos una memoria USB, a pesar de que viene nueva, a pesar de que viene empacada, muchas veces puede venir en un formato que no es compatible con mi sistema operativo. Por esas razones es importante, lo primero, cuando tengamos una memoria USB o una tarjeta una memoria USB o una tarjeta SD, es formatearla. ¿Qué es el formateo? El formateo es, se encarga de regresar a su estado original o a su configuración de fábrica una unidad de almacenamiento. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Pero bueno, regresando a lo de la memoria, lo primero que tenemos que hacer es formatearla para que tome un formato correcto, para que funcione de manera adecuada en mi sistema de cómputo. Entonces, vamos a formatearla. Cuando nosotros damos formatear la unidad, nos va a aparecer una ventanita más o menos como esta que estamos viendo en pantalla, la que les estoy señalando. Aquí hay que tener en cuenta una característica. Ojo, nunca va a decir la capacidad total que dice en la caja. Ejemplo, aquí me está hablando, si ustedes alcanzan bien a ver, dice 3.65 gigas capacidad.
Mucha gente se pregunta, oigan, ¿por qué si está nuevo y me dice la cajita o el empaque que tiene 4 GB, por qué aquí me dice que tengo nada más 3.6? Quiere decir que no estaba nuevo o que está utilizado. No. Lo que pasa que este pequeño porcentaje que utiliza o que me está prácticamente comiendo de la memoria total es porque tiene un driver o sus controladores. Recuerde que son las instrucciones para que funcione este dispositivo. Entonces está instalado, obviamente no se ve. Si yo abro la carpeta de esta memoria no voy a ver ahí como tal esos controladores porque están ocultos, pero existen ahí. Por esas razones la capacidad total no es la misma que la que me aparece aquí. Una vez aclarado esto, les voy a recomendar que no muevan nada en esta parte. De hecho, a la hora que abramos esta pequeña ventana de formateo, lo único que debemos de modificar es la etiqueta del volumen. Bueno, regresando a la segunda opción, que es sistema de archivos, vamos nosotros a picar esta pestañita y vamos a elegir una que dice FAT32 predeterminado. ¿Por qué? Porque es el tipo de formato de archivos que lee mi sistema operativo. Para el caso de las NTFS se ocupa para otro tipo de sistemas o para otro tipo de dispositivos. Entonces, por eso tenemos que fijarnos muy bien que siempre diga el predeterminado, que sería en este caso FAT32. Ya una vez que elegimos el sistema de archivos, nos vamos a ir a la siguiente casilla, que es tamaño de unidad de asignación. Aquí también yo les recomiendo que no hagan ningún cambio, la dejen tal cual está, porque si yo muevo esto, únicamente voy como que a fraccionar mi memoria total. Ejemplo, si yo de estos 4 GB yo le pongo 3000, quiere decir que 1 GB me lo va a dejar apartado, o sea, no se va a utilizar. Yo solamente voy a poder trabajar en 3 GB. Y así, conforme a lo que yo vaya moviendo. Entonces, por eso les digo, para que ustedes lo utilicen en su totalidad, déjenlo tal cual aparece. Aquí viene la parte que nos interesa a nosotros. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes insertan alguna memoria de algún compañero que de repente aparece el nombre de la empresa, el nombre de la persona o algún otro nombre en la memoria cuando uno la conecta? Es porque aquí a la hora del formateo, donde dice etiqueta de volumen, ustedes pueden ponerle un nombre a esa memoria USB. Una vez que se le asigne el nombre, va a ser ese mismo nombre el que aparece o el que va a aparecer cada vez que nosotros conectemos a una computadora este dispositivo. También es importante activar esta casilla que dice formato rápido. Ya una vez que tenemos toda la ventanita configurada, le damos clic en iniciar y automáticamente nos va a arrojar otra pequeña ventana emergente, la cual nos advierte que si nosotros queremos aceptar el formateo, vamos a perder toda la información que en la memoria contenga. Entonces, cuando ya estemos seguros que lo vamos a hacer, le damos a aceptar y me aparece una última ventana que es como esta, la cual me dice que necesito, que si yo deseo formatear esa unidad, me dice cancelar o me dice formatear. Yo voy a dar en la opción que dice formatear disco. Vamos a esperar que termine el proceso. Va a brincar otra ventanita emergente donde vamos a ir viendo el avance del formateo y al final nos va a indicar que ya quedó formateada. Le damos a aceptar y regresamos y le damos cerrar esta ventanita. También les voy a compartir un video para que ustedes vayan viendo paso a paso cómo se hace el formato. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. Es muy sencillo. Como les dije, el formateo nos va a permitir
restablecer restablecer nuestra unidad a un estado de fábrica, al estado original. ¿Cuándo vamos a utilizar el formateo o por qué se utiliza el formateo? A veces cuando nosotros estamos insertando nuestra memoria USB en muchas computadoras desconocidas o permitimos que en nuestra computadora estén conectando USBs de personas extrañas, muchas veces se nos pueden colar virus que atacan las memorias USB y nos van dañando los archivos, nos van dañando nuestros controladores de la misma y desconfiguran la memoria. Entonces, creo si a ustedes alguno le ha pasado que cuando insertan su memoria USB no la detecta o no la quiere abrir, les manda un mensaje de error a la hora de abrirlo. A lo mejor ya les atacó un virus de este tipo, ya no vamos a poder abrirlos, nos va a costar trabajo, vamos a perder información incluso, y ya no hay manera de poder recuperar o no hay manera de cómo yo pueda abrir mi memoria porque ya está dañada. Entonces en ese caso tendríamos que recurrir a formatearla para regresarla a su valor original y se va a limpiar obviamente y yo voy a poder ya utilizarla nuevamente. Pero ojo, en el formateo se va a perder toda la información que en ella contenga. A la hora de formatear vamos a perder todo. Acuérdense que se borra, queda en blanco, como si estuviera nueva, como si la acabáramos de comprar. Entonces, eso ténganlo en cuenta siempre en el formateo. Otra de las acciones que se pueden realizar con nuestras memorias es la de copiar archivos. ¿Qué es copiar un archivo? Bueno, copiar archivos es lo más sencillo, es duplicar ese contenido, ese archivo, en otra carpeta, en otro dispositivo o copiarlo en otro lugar. ¿Qué va a pasar si yo copio un archivo? Quiere decir que yo aquí voy a tener mi archivo original y si yo lo copio en otro lado yo voy a tener el número de copias que yo realice. O sea, voy a tener el original más las veces que yo lo reproduzca, ya sea en diferentes carpetas, en diferentes computadoras o en diferentes memorias USB. Eso es eso es copiar. Yo puedo copiar desde archivos de texto, puedo copiar videos, imágenes, música, programas, todo lo que yo tenga visible en la computadora se puede copiar y pegarlos en otro lado. También les voy a mostrar un video para que vean ustedes cómo se puede copiar un archivo. Hay dos formas sencillas. La primera es arrastrándolo con el clic derecho, dejamos sostenido y lo arrastramos hacia el lugar de destino. Una vez que soltamos el clic derecho, nos va a aparecer un pequeño menú que nos va a decir copiar aquí. Seleccionamos esa opción y automáticamente vamos a ver que el archivo se hizo en copia o se hizo una reproducción en el lugar de destino. Les aclaro esto porque hay otro tipo de movimiento que se puede hacer que se llama mover o cortar, que es muy diferente a esto. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, otra manera también de copiar un archivo sería dándole clic al icono, le damos clic a ese archivo que vamos a copiar y utilizamos el comando. Si recuerdan, en la clase pasada vimos los de los comandos. Los comandos son las combinaciones de teclas que nos permiten realizar una acción. Entonces vamos a utilizar el comando de copiar, que es la tecla control combinada con la letra C, va a copiar el archivo y lo vamos a pegar en la carpeta de destinos. Seleccionamos la carpeta del destino y vamos a utilizar el comando control y la letra V para pegar. Esas son las dos formas de copiar y pegar un archivo.
Otra de las cosas que podemos realizar con estos dispositivos es la de guardar. Aquí, diferente a lo de copiar, en el caso de guardar, nosotros vamos a almacenar la información. Vamos a poder realizarles cambios y guardar esos cambios, conservar esos cambios. Entonces, ¿cómo podemos guardar un archivo? Cuando estemos trabajando, vamos a darle el comando control y la letra G y nos va a arrojar esta ventanita como la que aparece en pantalla. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar como? Ok, guardar es cuando guardamos un archivo de manera normal, de manera natural. Si nosotros necesitamos una copia de ese mismo archivo o le hacemos una modificación importante, pero queremos cambiarle el nombre o queremos agregar una característica o cambiarla de formato. Cambiarla de formato me refiero a pasarla, ejemplo, de Word a PDF o de PowerPoint a modo imagen. Entonces vamos a utilizar la opción de guardar como. Esa opción de guardar como nos va a permitir cambiar el formato o crear una copia también del archivo que estamos guardando. Entonces, guardar es una acción muy sencilla que nos va a permitir también realizar nuestras memorias. Aquí va, como los que les comentaba, lo de mover archivos. Diferente a la opción de copiar, en el caso de mover archivos, lo que vamos a hacer, vamos a trasladarlo de un lugar a otro de destino. Esto quiere decir que si yo tengo esta carpeta aquí y yo la muevo a la siguiente carpeta, lo que va a pasar, ya aquí no me va a quedar ninguna copia, va a desaparecer de aquí, pero me va a aparecer acá. Vamos a moverla, a trasladarla. A eso se refiere, contrario a la opción de copiar. Recuerden que les dije la opción de copiar me quedaría en este caso esta carpeta aquí y una copia de este lado. Pero en el caso de mover no es así. Entonces esa pequeña diferencia es la que hace copiar y mover. ¿Cómo vamos a mover un archivo? De la misma manera, lo seleccionamos con el clic derecho y lo arrastramos con el clic presionado. Lo arrastramos a la carpeta de destino y me va a aparecer esta pequeña pestañita que me va a decir mover aquí. Entonces, le doy en la opción de mover aquí y el archivo o la carpeta se traslada al nuevo lugar de destino. O la otra manera de mover una carpeta o un archivo sería utilizando comandos. Nuevamente la seleccionamos, un clic normal, utilizamos el comando control y la letra X, que es el comando de cortar, y posteriormente en la carpeta o el lugar de destino vamos a presionar de nuevo el comando control y la tecla V, que es el comando para pegar, y de esa manera también se mueve nuestro archivo. Otra de las cosas que debemos saber de una memoria, como les había explicado en la clase número 2, ¿se acuerdan que vimos el uso correcto de nuestros dispositivos y de nuestra computadora para prolongar su vida útil? Como todos los dispositivos electrónicos y cualquier cosa, incluso un martillo, por ejemplo, tenemos que saber cómo usarlo para poderle sacar el máximo de provecho y también prolongar su vida útil. Casi todo lo que nosotros podemos manipular tiene un método correcto de utilización, y pues no es la excepción los dispositivos de memoria. Entonces, muchas de las personas cometen el error que meten la memoria en el puerto USB. Un error muy grande también que se comete, perdón, no lo había comentado antes de lo de extraer la memoria, es a la hora de insertarla, todos dejan pasar por alto el análisis de la memoria.
Lo primero que tenemos que hacer antes de abrir un archivo, antes de abrir nuestra memoria USB, es analizarla con nuestro antivirus, ya que si nosotros lo abrimos directamente, podemos infectar nuestra computadora con algún virus dañino. Incluso podemos copiar o reproducir algún archivo que ya esté contaminado y nos puede contaminar no solo nuestra computadora, sino todas las que nosotros vayamos insertando en nuestra memoria. Entonces, por esas razones, lo más importante cuando nosotros conectamos es, antes de abrirlo, analizarla. No se preocupen porque no es tardado, les va a llevar entre 15 y 20 segundos este análisis. Una vez que les diga que su memoria se encuentra limpia, pueden abrirla sin ningún problema y pueden comenzar a utilizarla. ¿Cómo vamos nosotros a analizarla? Es muy fácil. Algunos antivirus ya tienen esta opción de manera automática. Al momento que detectan una memoria insertada, comienza a hacer el análisis automático. O en otro caso, nosotros tendríamos que ir a la carpeta del explorador de archivos, seleccionar con clic derecho el nombre de mi memoria que acabo de introducir, se despliega el menú contextual y vamos a elegir la opción analizar con. Esa opción va dependiendo, les puede aparecer analizar con Norton, analizar con Avira, analizar con Kaspersky. Dependiendo del antivirus que ustedes tengan instalado, va a ser el nombre que les va a salir ahí. Como les decía, una vez hecho esto, podemos abrir tranquilamente nuestra memoria y de ahí viene este paso que sería cómo extraer de forma segura nuestra memoria USB. Lo primero que tenemos que hacer cuando ya vayamos a retirar la memoria es asegurarnos que todos los archivos ya estén cerrados. Si nosotros abrimos un archivo que está en la memoria, tenemos que cerrarlo, guardar los cambios. En el caso de que yo esté copiando archivos a alguna carpeta, me tengo que asegurar de que ya haya terminado el proceso. Y una vez que ya comprobé estas dos cuestiones, vamos a proceder a retirar la memoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en la parte de abajo de la barra de tareas vamos a encontrar esta flechita o este pequeño menú desplegable. Le damos un clic y nos va a aparecer esta ventanita. Aquí en esta imagen, bueno, pues ya me tapa el pequeño icono, pero aparece un dibujito de una memoria USB. Le vamos a dar un clic y me va a desplegar este menú en el cual yo voy a seleccionar la que yo tenga conectada, le doy a expulsar y automáticamente me va a enviar un pequeño mensaje que dice que puedo retirar de forma segura mi memoria USB. Otro método sería ir al explorador de archivos, darle clic derecho sobre el nombre de mi memoria y elegir la opción en el menú contextual que se llama expulsar y sucede lo mismo. Como les digo, es muy sencillo y esto les va a ayudar a que su memoria se prolongue su vida útil, de que no se dañe. Muchas veces si nosotros quitamos y ponemos la memoria nada más así, podemos crear errores en los archivos, podemos perder información, podemos corromper esos archivos o incluso los sectores de mi memoria se pueden dañar. ¿Se acuerdan cuando les hice el dibujo en pantalla de lo que es, como que les representé cómo es una memoria? Ya ven que les dibujé como unas celdas, que les dije que en esas pequeñas celdas que se llaman sectores está almacenada cada uno de nuestros archivos y cada una de la información de la computadora en la memoria. Entonces, esos sectores donde está esa información es lo que se daña al quitar y poner, sobre todo si no cerramos los archivos antes de desconectarla, podemos dañar ese sector del archivo y pues no abrir el archivo, o si es un sector muy importante
sobre el funcionamiento de mi memoria, va a provocar el fallo de que ya no me lee la memoria o no la reconoce o no se puede abrir. Entonces, por esas razones es importante que hagamos el hábito de realizar estos pasos a la hora de insertar y de retirar nuestras memorias USB. Bueno, aquí está la opción que les había comentado, clic derecho sobre el nombre de la memoria y vamos a utilizar expulsar. De esta manera vamos a poder desconectar de manera segura la memoria. Pasamos a otra parte también de este tema, que son los tipos de archivos. Muchas veces ustedes han visto un iconito parecido a este, o de repente han visto en algunas computadoras aparece el nombre del archivo seguido de un punto y algunas de estas siglas. Entonces, estas siglas se van a referir al tipo de archivo del que proviene o donde fue creado. Ejemplo, aquí vamos a observar este que aparece, que les señalo, que dice doc. Significa que es un documento de texto que corresponde a el programa de Word. Todos los archivos de Word van a decir al final .doc, o su extensión se conoce también a este puntito seguido de estas tres letritas, se le conoce como extensión. Entonces lo vamos a encontrar con extensión doc. En el caso de los archivos de Excel, pues la extensión va a ser XLS. Para los archivos PDF, pues va a ser este PDF. El TXT es para los archivos de texto simple. También vamos a ver, o creo que ya ustedes se familiarizarán con este tipo de formatos o este tipo de archivos, que es el JPG o el PNG. Son tipos de archivos de imágenes. Lo mismo el MP4, el MP3, ¿qué les gusta? El AVI, el MOV. Todos esos son tipos de archivos. ¿Para qué sirven estos tipos de archivos? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que las computadoras trabajan con instrucciones? Entonces, ¿qué pasaría si estos archivos no tuvieran una extensión, no tuvieran un tipo? La computadora no sabría o se confundiría con qué programa abrir ese tipo de archivo. Entonces, lo que hace el tipo de archivo, lo que hace esta extensión, es crear el vínculo con el programa que lo ejecuta, para que a la hora que mi procesador mande la orden de abrir ese archivo, automáticamente va a reconocer a qué programa pertenece o con qué programa abrirlo. Y ya me lo va a hacer de una manera más fácil, ya no se va a confundir si no lo tuviera. Si no hubiera esta diferenciación, pues creo que sería un poco más difícil para nuestro equipo diferenciar o poder crear el vínculo del documento con el programa que lo ejecuta. Entonces, para eso sirven los tipos de archivos. ¿Qué tipos de archivos vamos a encontrar muy seguido o podemos reconocer o familiarizarnos? Los primeros pues serían los de texto, que pueden ser .txt, .doc, .docs y al final una X. Este es para el caso de los Office arriba del 2016, creo que ya vienen en DocX. En el caso de los tipos de archivos de imagen, pues creo que eso sí también nos conocen, por ejemplo los GIF, los JPG, los PNG, que son los más comunes. Luego viene el BMP, que es una imagen de mapa de bytes. Esta es una imagen un poco más pesada, que contiene otras características, es un poco más estable, tiene más resolución que un JPG o que un PNG. En el caso de los
archivos de video, pues vamos a encontrar igual un gran número de tipos de formatos. Va dependiendo la calidad del video y el tipo de dispositivo donde se va a reproducir. Ejemplo, un celular es muy común que reproduzca un formato que se llama, de video que se llama 3GP, o los nuevos que son de alta resolución van a reproducir un formato llamado MP4. Lo mismo pasa con los de audio, vamos a encontrar MP3, vamos a encontrar WAV, vamos a encontrar WMA, son formatos diferentes, poseen características diferentes en cuanto a resolución, en cuanto a calidad, en eso varía. Hay unos muy importantes que cuando nosotros lo encontremos, por favor no los borren, no los muevan, no traten de modificarlos. ¿Por qué? Porque son archivos de sistema, archivos de programas. Van a funcionar o son los que hacen funcionar mi sistema operativo y los que hacen funcionar mis programas. Si yo por accidente los borro, los modifico o les hago algún tipo de cambio, puede fallar mi sistema operativo o puedo dañar algún programa. ¿Cómo los voy a reconocer? Van a venir de muchos tipos. Generalmente van a decir .bat, .exe, .dll, .sys, que son los más comunes, entre otros. Cuando vean ustedes este tipo de archivos, generalmente su icono lo van a reconocer porque viene una pequeña, como un engrane, siempre vienen como en forma de engrane, entonces quiere decir que son archivos del sistema que hacen funcionar el sistema. En el caso de archivos comprimidos o de carpetas comprimidas, pues vamos a encontrar igual, los más comunes serían los RAR y los zip, que son para comprimir y descomprimir archivos. También vamos a encontrar los de lectura. El más común de lectura, o el que casi todos conocemos, o más bien todos conocemos, es el .pdf. Los archivos PDF son de solo lectura, no se pueden modificar. También vamos a encontrar un tipo que son de imágenes de disco. Ahorita les voy a explicar qué es imagen de disco, que vienen con la extensión .iso, .mds o .img. ¿Qué es una imagen de disco? Viene siendo una especie de respaldo, también se le conoce como imagen espejo. ¿Para qué sirve o cuándo se utiliza? Bueno, vamos a suponer que yo tengo mi equipo viejito de cómputo, pero yo hoy fui y me compré una nueva computadora. Entonces yo quiero que toda mi información o todos mis programas, mi sistema operativo tal cual está aquí en esta computadora, yo quiero pasarlo a mi dispositivo nuevo. Pero pues no quiero volver a instalar, no quiero hacer tantos cambios ni movimientos, entonces yo quiero que así como está mi computadora, esta incluso con el fondo de pantalla y todas las configuraciones que yo le haya hecho, quiero que la tenga la nueva computadora. Entonces yo por medio de un programa especial para crear imágenes de disco, voy a crear una IMG, que es una imagen también conocida como imagen espejo. ¿Por qué espejo? Porque prácticamente yo voy a poder poner en la otra computadora, en el otro monitor, una imagen idéntica de cómo está mi computadora configurada con todos sus elementos en mi dispositivo nuevo. Esa es una imagen espejo, es archivo IMG. En el caso de los archivos ISO, son imágenes de disco. Quiere decir, yo voy a crear una imagen ISO de mi sistema operativo, pero únicamente va a tomar todas las características del sistema operativo. Entonces, por medio de una imagen ISO, yo voy a poder instalarle este sistema operativo a cualquier otra computadora. Ojo, solamente el sistema operativo. Esto no va a incluir programas, no va a incluir datos ni archivos personales. Es únicamente una imagen del sistema operativo, no una imagen espejo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, una vez aclarado esto, de esa manera nosotros también vamos a poder reconocer qué tipo de programa lee cada archivo con las extensiones.
Acuérdense, la nomenclatura para un archivo es, siempre va a ir el nombre, primero el nombre con el que guardamos el documento. Y automáticamente la computadora, cuando lo guardemos, le va a poner la extensión. No es necesario que nosotros le pongamos la extensión, ya que la computadora de manera automática lo hace. Entonces eso sería lo que se llama extensión. Va el nombre seguido de un punto y las tres siglas, que eso se llama extensión. Luego vamos a la parte de el respaldo de la información. ¿Qué es el respaldo de la información o qué es el backup o copia de seguridad? Esto es guardar información o es crear una copia de mi sistema, una copia de mis archivos, para que en el caso de alguna emergencia, de que yo pierda mi equipo, se me destruya, o se actualice, o yo actualice mi equipo y pierde esa información, yo voy a poder recuperarla desde la copia de seguridad o desde el respaldo. Hay una manera, bueno, hay dos maneras de hacer un respaldo. La metódica, que vamos a entrar a panel de control, configuraciones, crear copias de seguridad, va a llevar una serie de pasos y procesos. A fin de cuentas va a tardar, dependiendo de la cantidad de información, puede tardar hasta 12 horas haciendo una copia de seguridad, y me va a guardar todos y cada uno de los archivos que yo tengo en mi computadora. O puedo realizar un respaldo simple, que es muy sencillo, y yo creo que ya todos debimos haberlo hecho sin saber que era un respaldo en alguna ocasión. Es simplemente seleccionar archivos importantes, guardarlos en otro dispositivo o hacer una copia en un USB, en una memoria, en una tarjeta de memoria o en cualquier otra computadora. Eso es un respaldo. Crear una copia de la información para que en caso de una emergencia yo pueda recuperar esos datos y no perder mi información. Eso es simple y sencillamente un respaldo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Copiando y pegando esos documentos en el destino. Es la manera más sencilla de hacer un respaldo. De igual manera les voy a mostrar más adelante un video de cómo se hace una copia de seguridad o un respaldo en los dos métodos, para que también ustedes puedan llevarlo a cabo o practicarlo. Pero estoy seguro que casi todos o todos ya han hecho alguna vez un respaldo sin siquiera saberlo. Bueno, ya para concluir, vamos a ver los riesgos que corre nuestra información. Acuérdense que siempre nuestra computadora está expuesta, o más bien nuestra información en una computadora está expuesta a la pérdida, está expuesta a que suceda algo que nos haga perder esa información. ¿Cuáles son las causas principales por las que perdemos información? Bueno, la primera es por borrado accidental. Aquí les hago un pequeño paréntesis, porque nosotros podemos borrarlo de manera involuntaria. A lo mejor estamos moviendo archivos y sin querer yo borré la carpeta, no me di cuenta y perdí esa información. Puede ser de manera accidental, pero también existe el borrado intencional. Muchas veces, o sucede mucho en las empresas o en los trabajos, cuando de repente tienen por ahí a alguien que no le caen muy bien y ustedes abandonan su computador un momento y puede venir una persona y de manera intencional, por hacerles un daño, por hacerles pasar el mal rato o alguna otra razón, y les borra a propósito esa información o esos datos. Entonces, esa sería la causa principal, el borrado de para perder información. La segunda causa en la cual se pierde la información es por los virus o los malwares. Los malwares son una especie o una raza de virus, vamos a ponerlas así,
muy peligroso, muy dañino. Más adelante vamos a tener la clase de seguridad informática y vamos a ver a detalle qué diferencia hay entre un virus y un malware y todos los tipos de virus que existen. Entonces por eso no profundizo ahorita en ese tema. Entonces una de las causas que me puede hacer perder información sería un virus. ¿Por qué? Porque si un virus es muy agresivo puede dañar a la larga mi sistema operativo y puede que ya no encienda, puede que el sistema operativo se dañe y tenga que cargarlo de nuevo, o puede ser que mi computadora se descomponga, o simplemente los archivos pueden ser desaparecidos por estos virus. Entonces sería una de las razones en la cual se pierde información. La tercera sería por daños mecánicos en el disco duro. Recuerden que les dije que todas estas piezas móviles y mecánicas pues tienen realmente un tiempo de vida útil, un tiempo en el que nos funcionan correctamente después de ciertos ciclos de usos o después de un ciclo de vida de una computadora comienza a sufrir deterioros. Entonces, esa es otra de las causas. De repente mi disco duro se quema o deja de funcionar, entonces ya no hay poder humano que me haga recuperar los archivos. Una vez dañado el disco duro, ya no sirve, ya no se puede recuperar nada. Por eso es importante que ustedes estén pendientes. Ustedes conocen su equipo de cómputo, saben cómo trabaja, saben qué sonidos hacen usualmente. Entonces de esta manera nos vamos a dar cuenta cuando nuestro equipo se esté dañando, cuando escuchemos una especie de chasquido o zumbido anormal en nuestra computadora, quiere decir que nuestro disco duro puede que ya esté fallando. Entonces es un momento muy oportuno para poder hacer un respaldo de información, porque puede que en uno de estos días que yo utilice ese equipo, puede que ya no encienda o puede que ya no funcione el disco duro. Entonces cuando ustedes se den cuenta que esto está sucediendo, háganle un respaldo o acudan a un técnico que les ayude. Otra de las causas son las fallas eléctricas. De repente, cuando nosotros estamos trabajando, a veces vamos muy avanzados, no tenemos la mayoría el hábito de guardar el trabajo periódicamente. De repente ya yo llevo, vamos a ponerle 5 horas trabajando, he avanzado muchísimo, pero tengo la mala fortuna que comienza a llover y de repente un rayo cae y se nos va la luz. O de repente están componiendo la línea o qué sé yo, alguna razón por las cuales la luz se interrumpe. Entonces se apaga mi equipo y ¿qué pasa? Toda esta información que yo estaba moviendo, esta información que yo estaba manejando, que ya llevaba avanzada, se va a perder. Si yo no la guardé, se va a perder. Este tipo o esta causa creo que es de las principales, entre la primera y segunda causa principal de pérdida de información por falla eléctrica. Otra de las razones por la cual podemos perder información es por el robo o pérdida de nuestro equipo de cómputo. Creo que aquí no hay dificultad, pues simplemente si me roban mi equipo, obviamente se va con toda la información que lleva adentro. En el caso de que yo la abandone o sin querer se me olvide llevármela, pues sucede lo mismo. En un extravío, esta información se va a perder. En muchas ocasiones hay empresas o hay personas que consideran más valiosa la información que tiene el equipo de cómputo que la misma computadora. Hay veces que toda esta información que contiene el equipo llega a ser más importante que el mismo aparato. Entonces, por eso siempre tengan respaldada en varios lugares su información. Yo les aconsejo que de preferencia tengan entre 3 y 4 copias de sus archivos. Obviamente en diferente lugar, porque de nada me sirve tener 3 o 4 copias y la ando cargando las 3 o 4 en el mismo maletín. Si yo pierdo el maletín, pues ahí voy a perder todas las copias. Entonces, yo les aconsejo, tengan una en su casa, tengan una en su oficina, porten una con ustedes mismos. Incluso en los servicios de nube pueden hacer un respaldo para tenerlo siempre
seguro y a la mano. Hay muchas maneras de resguardar la información. Igual en las próximas unidades vamos a profundizar en este tema de cómo proteger nuestra información y cómo respaldarla de manera correcta utilizando diversos servicios. Otra de las causas en la cual se pierde información pues es a la hora de el derrame de un líquido o a la hora de mojar nuestro equipo. Pues ya saben lo que sucede, un cortocircuito, se nos quema o algo así y se pierde. Y la última, estamos hablando de accidentes. Vamos a poner ejemplos de accidentes. Puede ser un incendio, una explosión, un temblor, una inundación. Son cosas ya, un derrumbe, son cosas ya ajenas a nosotros, son cosas que pueden suceder, sobre todo en estos tiempos y en nuestro estado. Creo que son muy comunes las inundaciones, y ese tipo de accidentes. Todas estas causas o razones nos pueden hacer perder información valiosa. Por eso, les repito, siempre tengan respaldada su información, sobre todo si es información importante. Téngala también alejada de intrusos. ¿Cómo vamos a evitar que la información se pierda? Como les decía, vamos a guardar copias en otros sitios, en otras computadoras, en otros dispositivos, y vamos a conservarlas en un lugar seguro. Ojo, tengan en cuenta también que un lugar seguro debe de ser que no lo encuentre cualquier otra persona, pero sobre todo no lo escondan de ustedes mismos, porque también sucede, a veces queremos esconder también algo que incluso lo escondemos para nosotros mismos, y ahí también podemos extraviar esa información. Entonces, busquen un lugar seguro y que ustedes recuerden dónde la guardaron, que sepan que siempre va a estar ahí y que siempre va a estar disponible para ustedes. Otro consejo que yo podría darles para evitar pérdida de información es realizar las copias o los respaldos de manera frecuente. ¿Con qué frecuencia es recomendable hacerlo? Bueno, aquí la frecuencia sería lo ideal, cada 15 días o cada mes hacer un respaldo de la información, o en su caso, cada vez que realicemos un cambio importante a nuestros archivos o que realicemos algún un cambio relevante, un cambio verdaderamente que lo requiera, podemos hacer un respaldo de ello. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, muchas veces nos va a pedir nuestra computadora o nos aparece un pequeño mensaje ahí en pantalla que nos dice actualizar dispositivos o actualizar nuestro sistema o bla bla bla. Antes de realizar cualquier cambio a nuestro equipo, cualquier actualización o incluso alguna modificación a nuestro software o a nuestro hardware, siempre recuerden primero hacer una copia de seguridad, hacer un respaldo, porque si alguna de esas copias falla, ese software a la hora de actualizarse o de modificarlo falla, se nos va a dañar y vamos a tener que formatearlo y volverlo a instalar. Y esto nos va a llevar a perder toda esa información que estaba contenida en ese disco duro o en mi computadora. O de igual manera, si yo hago alguna modificación al hardware y sucede una eventualidad como un cortocircuito o alguna falla, ya no vamos a poder encender el equipo y se va a perder la información. Por eso es importante que antes de hacer un cambio, tanto físico como virtual a nuestra computadora, primero respaldemos la información. Y por último, lo que tenemos que hacer es crear puntos de restauración del sistema antes de realizar cualquier cambio importante al mismo. Ejemplo, si yo tengo el Windows 7 y lo quiero migrar al Windows 10, primero debo crear un punto de restauración. En caso de que falle, yo puedo regresar y dejarlo como estaba. Se estarán preguntando qué es un punto de restauración. Bueno, un punto de restauración es que vamos a crear un punto en el tiempo donde mi equipo funciona de manera correcta para que
si en el futuro, después de hacerle una modificación drástica o importante a mi equipo, llegara a fallar o llegara yo a tener problemas, yo puedo regresar en el tiempo. Vamos a poner que sería como una máquina del tiempo. Yo regreso a la fecha, mi equipo, y va a tomar de nuevo las configuraciones y todos los, todas las configuraciones y programas que estaban instalados hasta ese día que mi equipo funcionaba correctamente. En otras palabras, y como un ejemplo, vamos a suponer que hoy es día 22 de junio del 2020. Yo voy a crear hoy un punto de restauración porque mañana voy a cambiar mi sistema operativo al más reciente. Entonces, vamos a suponer que ha pasado 15 días desde que yo hice este cambio en mi equipo, pero yo en este lapso de tiempo yo me he dado cuenta que mi equipo se volvió más lento, que empezó a presentar fallos en los programas, que no me da el rendimiento que me daba antes, por lo cual yo quiero decidir que ya no me gusta este sistema que yo instalé o esta modificación que yo le hice a mi equipo de cómputo. Entonces yo voy a ir a los puntos de restauración, yo voy a comparar, el día 22 de junio del 2020 mi computadora funcionaba perfectamente. Ok, yo elijo ese punto de restauración y voy a regresar en el tiempo la computadora hasta esa última modificación que yo le hice. Me va a regresar mi computadora a como estaba ese día que yo creé el punto de restauración. Se pueden guardar varios puntos de restauración con diferentes fechas. No es necesario que guarden tantos puntos porque pues estamos de acuerdo que siempre el último va a ser el que nosotros nos funcionaba bien, ¿no? Entonces no es necesario que guardemos tantos puntos de restauración que a fin de cuentas nos van a ocupar memoria. Es importante también que sepan sobre los puntos de restauración que lo único que se va a ver afectado en este cambio únicamente van a ser los programas. Quiere decir que si hoy, día 22 de junio del 2020, yo tenía instalado el Office, tenía instalado el CorelDRAW, tenía instalado el Photoshop, vamos a ponerle ejemplo, y yo en el día, vamos a ponerle el 30 de junio del 2020, yo ya había instalado, vamos a poner que instalé 2 juegos, instalé el AutoCAD, instalé, no sé, ¿qué les gusta? Alguna aplicación de dibujo, de arquitectura, de diseño gráfico. Todas esas modificaciones se van a deshacer al regresar al punto de restauración. Quiere decir que los programas que yo instalé a partir del día 22 que yo creé el punto hacia, vamos a ponerle que dijimos el día 30, todos esos programas se van a desinstalar y solamente se van a quedar instalados los que estaban hasta esa fecha. Ojo, esto no repercute en los documentos. Si yo creé un documento el día 23, 24, 25 de junio, ahí se va a quedar ese documento tal cual estaba. Porque muchas veces confunden, a veces sin querer hacen una mala modificación de un archivo importante o borran sin querer un archivo importante y ¿qué hacen las personas? Intentan irse al punto de restauración anterior para ver si lo recuperan y esto es falso, esto no se va a poder porque el punto de restauración solamente afecta los programas instalados, nuestro software, más no nuestros archivos, los archivos, fotos, videos, películas, etcétera, que tengamos guardados, archivos personales, esos no se van a ver afectados en este proceso, únicamente el software. Otra cosa que tenemos que hacer es redactar un plan de emergencia para restauración de datos. Podemos hacer una especie de calendario, una especie de planeación de cada cuándo o cada cuánto tiempo vamos a realizar estas copias. Incluso podemos crear recordatorios, ya sea en nuestras agendas, en nuestros celulares, o incluso podemos programar nuestro respaldo o nuestra restauración de datos
la podemos programar periódicamente aquí en nuestra computadora. Otra cosa importante que debemos de saber para no perder información es siempre mantener nuestro cortafuegos y los antivirus actualizados, con licencias activas, vigentes. Esto nos va a mantener seguro nuestro equipo, nos va a evitar que cualquier programa malicioso, programa dañino o algún virus se introduzca en nuestro equipo y nos cause algún daño o pérdida de información. Ojo, siempre tengan actualizado su antivirus y que esté funcionando correctamente. Esto les va a ayudar muchísimo, incluso para el desempeño de su equipo de cómputo. Y por último, vamos a eliminar archivos y aplicaciones que no utilizamos. Esto por dos cuestiones. La primera, para agilizar nuestra computadora, para que nuestra computadora funcione adecuadamente, esté en óptimas condiciones. Y dos, porque muchas veces estos programas almacenan archivos que se llaman cookies, que son archivos, vamos a ponerles como inseguros, que afectan nuestra privacidad, ya que se conectan, cuando nosotros estamos conectados a internet, se activan y nos pueden crear agujeros de seguridad. Se puede filtrar información o puede vulnerarse la seguridad de nuestros archivos. Es por eso que aplicaciones, incluso no instalen aplicaciones de desconocidos o de autores desconocidos. Generalmente hay aplicaciones, les voy a poner un ejemplo como cuáles, como esas que te dicen que te quitan las contraseñas de los módem, que craquean programas. ¿Qué craquear? Es un pequeño programita que funciona a base de virus que nos permite evadir o romper las licencias de los programas. ¿Cuáles son las licencias? Los códigos de identificación. Cada programa o los programas de paga, los programas que nosotros descargamos de fabricantes autorizados, generalmente vienen con una licencia. Es un pequeño código el cual nos da la garantía de que va a funcionar bien, de que es original. Entonces hay programitas que se dedican a romper estos candados, romper estas licencias. Esos programitas también pueden ser dañinos. Todo lo que contenga o que brinque, todo lo que es piratería más bien, son programas dañinos que nos pueden a la larga afectar nuestra computadora, nos pueden afectar nuestra información. Vamos a asegurarnos, regresando a la clase número 2, obviamente que las condiciones del lugar estén seguras. A lo mejor si dejo mi computadora cerca de una gotera, al día siguiente que yo llegue, pues voy a encontrar que se mojó y que se dañó y voy a perder la información. También si yo me conecto a una toma de energía que está dañada, está mojada, o si no uso un regulador y la corriente no es constante, pues también puedo provocar un fallo, puedo provocar una descarga eléctrica que va a dañar mi equipo y esto obviamente me va a generar perder información. Vamos a tratar de proteger nuestros sistemas de intrusos. ¿Cómo los vamos a proteger? Simple y sencillamente agregando una contraseña a mi sesión. Cada vez que alguien encienda mi computadora no va a poder entrar directamente a mis archivos ni a mi sistema porque le va a pedir una contraseña de acceso. Esa es la protección contra intrusos. Y también estar preparados para no sufrir un daño físico del equipo. Por ejemplo, una caída, que se moje, un accidente, o que podamos perder las memorias, un disco duro externo, una memoria, una tarjeta de memoria, cualquier dispositivo de almacenamiento. Si se nos pierde, pues vendría siendo un desastre físico. Ya vamos a perder información y no la vamos a recuperar. Y bueno amigos, por el momento ha sido todo. Espero que les haya quedado claro esta clase de este módulo.
Como les repito, vamos en la semana número 4. Vamos muy bien. Hasta ahorita pues nadie me ha comentado que tenga duda. De hecho me han felicitado porque les gusta la explicación. Me dicen que les queda muy claro. Trato de explicárselos de la manera más sencilla y entendible para todos ustedes, para que les sea más fácil relacionarlo y comprenderlo. Les doy las gracias a todos por su atención, por su tiempo también que dedican a ver estos videos y también a tomar la clase en línea. Les exhorto también a que continúen haciéndolo. Vamos casi a la mitad del curso. Están a un poquito ya, bueno, estamos a completar la mitad para poder finalizarlo y que obtengan ustedes su certificado. Bueno, me despido de ustedes, nos vemos la siguiente semana. Espero haya sido de su agrado esta clase y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten, pueden contactarme por medio del grupo de WhatsApp, pueden mandarme un mensaje personal, hacerme una llamada o pueden contactarme en un comentario aquí en YouTube. ¿Vale? Muchas gracias a todos, les dejo un saludo.